Hola chicos, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra oración para poder hablar del tema del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Floricanto presenta Secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. mira el vacío del hombre, Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues el tema del día de hoy, como seguramente ya vieron en el título del video, es Los discípulos son enviados. Como decimos en el video anterior, Jesús tenía una misión muy especial para cada uno de sus discípulos, y quizás sin que ellos se dieran cuenta, los fue preparando poco a poco para ella. Jesús quería que todos anunciaran el Evangelio después de que Él ascendiera al cielo, aunque en lugares diferentes y de maneras diferentes. Un ejemplo de cómo Jesús los fue preparando, de una forma pues bastante práctica para esta misión, lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Y dice: Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Les dijo además: Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, aquí nos narra un pasaje en el que Jesús manda a sus discípulos de 2 en 2 a que pues anuncien la buena nueva en diferentes lugares, como podríamos decirlo a modo de práctica, podríamos verlo así, como preparándolos también para esta misión mientras él todavía estaba aquí con ellos, y pues más adelante vamos a ver cómo les fue. Es muy interesante que a lo largo del tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos, les fue dando elementos importantes que todo discípulo que después se hicieron apóstoles de Jesús debe tomar en cuenta y poner en práctica para cumplir su misión, cualquiera que ésta sea. En la cita que acabamos de leer, Jesús les da algunas instrucciones, ¿sí? Vamos a volver a leer esta parte. Fíjense, dice: les ordenó que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero consigo, que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Vamos a parar aquí. ¿Qué significa esto?
Bueno, Jesús les habla de que deben confiar en la providencia, que no deben aferrarse a las cosas y decir, no, es que tengo que llevar mi bolsa con comida porque si no, pues quién sabe qué vaya a comer. Jesús lo que quiere con esto es que ellos confíen en que Dios los va a cuidar y les va a dar algo para comer. Entonces, pero no les dice váyanse sin nada no, sí les dice que lleven, fíjense, dice que no llevaran nada para el camino, excepto un bastón. Y luego dice que llevaran sandalias, pero no 2 túnicas. Aquí nos habla de que sí les dice que lleven un bastón y que lleven sandalias. Esto no lo vamos a tomar literal, ¿verdad? No se trata de que ustedes vayan por la vida solo con sandalias, una túnica y un bastón. No, a lo que se refiere Jesús con esto es que lleven lo necesario para poder caminar. Era mucho más fácil caminar con sandalias que descalzos porque las piedras pues lastiman. Entonces las sandalias lo hacían un poco más fácil. Y el bastón también, porque cuando se cansaban, pues era más fácil irse apoyando con ese bastón. Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús con esto? Lleven lo que necesitan para poder caminar, para poder seguir adelante, y no se preocupen de lo demás, porque como ellos estaban dedicándose a anunciar la buena nueva, a servir a Dios, pues Dios se iba a ocupar de sus necesidades. Pero para eso necesitaban confiar. Más adelante vamos a reflexionar en otros aspectos, pero aquí les está diciendo eso, confíen, que Dios provee. Después les dice también, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, váyanse de allí y sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Si se fijan, Jesús no les dice, discutan con ellos hasta que los convenzan. No. Jesús les dice, donde los reciban. Es decir, no obliguen a nadie. Convénzalos con el testimonio, pero no discutan, no se peleen, y si no los reciben, pues simplemente márchense de ahí, pero, en este caso dice, sacudan el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. ¿Qué significa sacudir el polvo de la planta de los pies? Es como quitarse todo lo que hubieran podido, pues, tomar, por así decirlo, de aquella tierra, porque, pues, en ese entonces las calles no estaban pavimentadas, entonces todo era polvo que se pegaba en las plantas de los pies, aún con las sandalias. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de andar en sandalias o en chanclas y pues de todas formas los pies se ensucian. Entonces, eso es lo que les dice Jesús. ¿Y cómo lo podemos aplicar nosotros? Bueno, cuando nosotros intentamos ayudar a alguien, cuando intentamos pues predicarles el evangelio, ya sea con nuestro testimonio, con palabras, a veces no necesariamente decirle, oye, mira, Jesús hizo esto, pero sí decir esto está, yo no hago eso porque no está bien, porque es pecado, o yo sí hago esto y estoy feliz de ir a misa por esto y esto. Hay veces que no es bien recibido nuestro testimonio, nuestras palabras, incluso nuestra presencia, y lo que dice Jesús es, no se enrolen con eso, ¿sí? O sea, no te quedes toda la vida pensando en que esas personas son muy malas. Quítate el polvo de los pies y vete a lo que sigue, ¿sí? No nos quedemos en eso. Ok, ¿qué más podemos encontrar? Bueno, vamos a leer ahora, igual en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, pero ahora nos vamos a ir a los versículos del 30 al 52, ¿sí? Nos dice... Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Aquí están, fueron a lo que Jesús los mandó y regresan. Y entonces dice que se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Aquí Jesús les está mostrando, vamos a seguir leyendo, nada más vamos a ir pausando para reflexionar. Aquí Jesús les dice que también es importante que un discípulo descanse, que se tome el tiempo para cuidarse a sí mismo, para poder darse a los demás. Jesús, cuando habla del mandamiento del amor, nos lo explica de 2 maneras. Amar al prójimo como a uno mismo. Y ya después, en la última cena, lo hace todavía más grande, lo hace, más grande,
ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, nos habla que debemos amarnos como Él nos amó, ¿sí? Con un amor hasta el extremo, pero también nos habla de que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Para esto debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y para poder servir, debemos también estar bien. Claro, no estar pensando todo el tiempo en nosotros, porque si no, pues ¿dónde queda el servicio? Pero sí asegurarnos de estar bien físicamente, mentalmente y espiritualmente para poder dar a los demás. Nadie da lo que no tiene. Entonces, aquí el mismo Jesús les habla a sus discípulos de la necesidad de descansar, de comer. Pero también vamos a ver qué pasa. Fíjense, dice, se fueron pues en la barca ellos solos a un lugar deshabitado. Pero los vieron alejarse y muchos al reconocerlos fueron allá por tierra desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Iban a descansar. Seguramente pudieron descansar un poco pues en la barca mientras iban al lugar. Pero cuando llegaron a tierra firme vieron a tanta gente necesitada que decidieron ayudarles. Entonces, el corazón de un discípulo siempre debe estar dispuesto a ayudar. El corazón de un discípulo se conmueve con la gente que está deseosa de aprender, deseosa de conocer a Cristo, aunque él esté cansado, sigue pues con su misión. Quizá no siempre de la misma manera. A veces, como decíamos, ese testimonio se da simplemente con nuestra vida cotidiana, con cómo llevamos a cabo cada una de las acciones que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, vamos a continuar con la lectura y dice, se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle, el lugar está deshabitado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Si se fijan aquí, los discípulos también se están preocupando por las necesidades de la gente. Quizá no de la forma en la que Jesús lo va a solucionar, pero sí en su forma de verlo humanamente, pues dicen, Jesús, seguramente ya tienen hambre y está empezando a oscurecer, hay que dejarlos que vayan y compren algo. Y Jesús les contesta, denle ustedes de comer. Seguramente ellos se sacaron de onda, ¿no? Y les dicen ellos, ¿dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer? Eso nos dice que era el dinero que tenían, ¿no? 200 denarios. Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y también repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Si se fijan aquí, Jesús sigue dándoles lecciones a sus discípulos. Y si nos ponemos a analizar este episodio de la multiplicación de los panes, se vive desde 2 puntos de vista humanos diferentes. Está la gente que recibe la comida, ¿sí? Que después de haberse nutrido de las enseñanzas de Jesús, también Jesús les da de comer físicamente. Y también está el punto de vista de los discípulos. Ahora sí que el detrás de escenas, la parte del staff, ellos que fueron a buscar, a ver, imagínense cuántas personas eran. Y entre todas esas fueron a buscar así como de, oye, ¿traes algo de comer? Oye, ¿tienes pan? Oye, ¿tienes así? Y pues sabemos, porque otros evangelios nos lo narran, que un muchacho traía 5 panes y 2 pescados. Y eso fue lo que encontraron. Entonces eso fue lo que fueron y le dijeron a Jesús. ¿Qué habrá pasado por sus mentes en ese momento cuando iban de camino a decirle? No, pues es que no es nada, son muchísimas personas y lo único que tenemos es esto. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Jesús. Probablemente alguno debe haber pensado eso. Cuando llegan con Jesús y Jesús les dice pues que se lo traigan,
Jesús hace esa, fíjense, vamos a leerlo tal cual, dice: tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran, y también repartió los 2 peces entre todos. Los discípulos vieron todo esto. Quizá habrá gente que no vio cuando pasó esto, de que Jesús levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, pero los discípulos sí lo vieron y aprendieron, ¿sí? Aunque a lo mejor en el momento no entendieran, eso quedó en su corazón. Vieron cómo Jesús confió en la providencia y Dios multiplicó esos panes. Y eso poco a poco, quizá no en el momento, porque ahorita vamos a seguir leyendo y nos va a dar un dato muy interesante, pero ya después, cuando Jesús asciende al cielo, eso lo contaban los discípulos y así se fue también transmitiendo a otras personas que no lo vivieron, porque los discípulos lo vivieron y vieron esos detalles y entonces pudieron replicarlos a más personas. Bueno, vamos a continuar leyendo. Y, nos quedamos por empezar el versículo 45. Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los despidió, se fue a la montaña para orar. Aquí hay otro punto bien importante y que se complementa con lo que acabamos de leer. Los discípulos no hacían esos milagros, ¿sí? No eran ellos cuando, se dieron curaciones o este tipo de cosas que vamos a ver más adelante, por medio de los discípulos, no eran ellos, sino era Jesús a través de ellos, Dios a través de ellos. Ellos eran instrumentos. Y así también los preparó Jesús, porque Él fue quien multiplicó los panes, pero ellos fueron quienes le ayudaron a llevarlo a los demás. ¿Sí? Y aquí les dice, aquí, después de que ya terminan de recoger los 12 canastos de sobras, despidieron a la gente y Jesús los manda a que se adelanten en barco. Ellos, muy obedientes, se suben a la barca y se adelantan. Y lo que hace Jesús mientras es orar. La oración es un punto clave en la vida del discípulo, la vida de quien sigue a Jesús. En diferentes ocasiones en la Biblia nos encontramos con que Jesús se aparta para orar. Decíamos que es importante que un discípulo cuide su sueño, su alimentación, para poder darse a los demás. Bueno, pues también es fundamental que un discípulo cuide su vida de oración. Porque si no se llena de Dios, ¿cómo va a dar a Dios? Y bueno, aquí Jesús nos lo muestra claramente. Al anochecer, estaba la barca en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. Hizo ademán de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. Entonces, aquí nos habla de que todavía no habían entendido lo que había pasado con los panes. Seguramente seguían dándole vueltas y ahora resulta que Jesús también camina sobre el agua. En ese momento su mente humana no lograba captar, no lograba comprender qué estaba sucediendo. Sabían que era algo grande, que era algo sobrenatural, que era algo que ellos no podían hacer y que Jesús sí podía hacer. Estaban intentando entender qué significaba todo eso y por sí mismos no lo hubieran podido entender. Más adelante vamos a ver qué fue lo que hizo que lo lograran entender. Pero pues ellos seguían absorbiendo todo esto, digámoslo así, seguían observando, seguían experimentando y Jesús, sin que ellos se dieran cuenta, porque como vimos, no lo entendían todo al 100%, los iba formando y los iba ayudando, preparando para la misión que tendrían más adelante. Otro ejemplo de una lección clara y directa para sus discípulos la encontramos en Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Vamos a buscarlo y a leerlo rápidamente. Marcos capítulo 10,
versículos del 13 al 16. Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús al verlos se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, no lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Entonces Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Aquí Jesús rompió un paradigma para los discípulos. Para los judíos, los niños no valían lo mismo que los adultos, porque pues todavía no eran hombres, digámoslo así. Todavía no tenían esa madurez, y pues así es para los judíos. Pero Jesús les dice: para poder llegar al cielo debemos ser como ellos inocentes, como ellos honestos, como ellos bondadosos, que perdonan rápido, ¿sí? Diferentes cualidades que tienen los niños y que poco a poco los adultos vamos perdiendo si no tenemos el cuidado de poner en práctica, ¿no? A los niños, pues esto se les da de forma natural. Los adultos tenemos que esforzarnos para no perderlo. Entonces, bueno, aquí Jesús rompe paradigmas de lo que los discípulos conocían. Él les dice: no, esto no está bien, esto debemos hacerlo así. También podemos encontrar en Marcos capítulo 14, ¿sí?, versículos del 22 al 31, otro ejemplo, pero para entenderlo mejor, vamos a leer primero los versículos 17 y 18. Entonces voy a leer los versículos 17 y 18 y luego nos vamos a pasar a los versículos del 22 al 31. Al atardecer llegó Jesús con los 12, y una vez que se acomodaron, mientras cenaban, dijo Jesús. Ahí termina el versículo 18, nos vamos a brincar al 22. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, nos da el contexto, nos sirve para entender que están en la última cena, ¿sí? Aquí nos dice que están reunidos, que van a cenar, y en el capítulo 22, en el versículo 22, nos dice: durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos me abandonarán porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de resucitar, me encontraré de nuevo con ustedes en Galilea. Pedro le respondió: aunque todos te abandonen, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Ok, aquí encontramos una de las enseñanzas más grandes, más importantes que Jesús dio a sus discípulos, y es la de la última cena, la institución de la Eucaristía, ¿sí? Aquí Él hace esto de tomar el pan y decir que es su cuerpo, el cáliz, lo que nosotros conocemos en la misa como la consagración, y les dice: hagan esto en memoria mía. Después los lleva al Monte de los Olivos, ¿sí?, para orar antes de la pasión, y les da otra gran lección. No hay un discípulo perfecto, que nunca se haya equivocado, que no cometa errores, que no caiga en la tentación, ¿sí? Incluso Pedro, que decía: Señor, yo no te voy a negar, aunque todos te dejen y aunque tenga que morir contigo, yo no te voy a negar. Y pues todos sabemos qué pasó después, ¿verdad? Que al final, pues por miedo lo negó. Pero ¿qué es lo importante de esto? Jesús ya lo sabía, no fue algo que haya sorprendido a Jesús, porque Jesús conoce nuestra naturaleza humana y cómo estamos heridos por el pecado original y caemos en la tentación de vez en cuando. Algunos más seguido, otros menos seguido,
pero siempre somos humanos y pues es parte de nuestra debilidad. ¿Qué es lo importante aquí? Hacer como hizo Pedro, como Pedro aprendió a confiar en la misericordia de Dios. Y por eso Jesús más adelante le da la oportunidad de que así como lo negó 3 veces le diga que lo ama una vez que ya resucitó. Y fue como sanar esa herida de Pedro, como decirle, Pedro, no pasa nada, sigue adelante, te perdono. Entonces, esta es otra gran lección. Todos podemos equivocarnos. Lo importante es confiar en la misericordia de Dios, pedir perdón, en este caso confesarnos, y seguir adelante. No quedarnos estancados en que ya me equivoqué, ya pequé, caí en la tentación, ya no sirvo para nada. No, Jesús lo que quiere es que lo reconozcamos, pidamos perdón, confiemos en su misericordia. Recordemos, esto de pedir perdón es pues recurrir al sacramento de la confesión y continuemos, sigamos adelante y nos esforcemos por no volver a caer, pero si sucede, pues entonces volvemos a pedir perdón y volvemos a intentar no caer. Ok, en el video anterior leímos el relato de los Hechos de los Apóstoles sobre la ascensión de Jesús, ¿sí? Y cómo les pide que se queden en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer lo que nos cuentan 2 evangelios sobre este hecho. Primero vamos a leer el de Marcos, en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. ¿Sí? Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estas señales. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor los asistía y confirmaba la palabra acompañándola con señales. Muy bien, recordemos que cada evangelio está contado por una persona diferente. San Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas, pues escribió los Hechos de los Apóstoles, pero de ahí en fuera son relatos contados por personas diferentes. No sé si alguna vez lo han hecho o les ha tocado escuchar, pero los reto a que un día le pidan a su papá y a su mamá, por ejemplo, o a 2 personas diferentes, que les cuenten pues un mismo relato, ¿sí? De algún hecho, de alguna actividad que tuvieron, y van a ver cómo les cuentan, sí, lo mismo, pero con diferentes detalles, porque unos se fijan más en una cosa y otros en otra. Muchas veces las mujeres nos fijamos más en ciertos detalles y los hombres en otros. Entonces, cada persona se fija en detalles diferentes, estaba parada en un lugar diferente, vio las cosas de forma diferente, se le hicieron más importantes unas cosas que otras. Entonces es muy interesante leer el mismo relato de diferentes personas porque vemos algunos detalles diferentes, no porque se contradigan, sino porque lo enriquecen, ¿sí? Entonces aquí nos habla de este mandato misionero que les da Jesús antes de ascender al cielo. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Entonces aquí está el mandato directo. Los discípulos son enviados a proclamar la buena noticia. Y aquí dice, a toda criatura. Algunos se fueron con los judíos, otros se fueron con los paganos, otros se fueron al territorio que ahora es España, otros se quedaron cerca de Jerusalén. Entonces, aquí es donde Jesús les da ese mandato. Ahora vamos a pasarnos al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 53. Después les dijo, cuando aún estaba entre ustedes, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras y les dijo, estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se anunciarían a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, la conversión y el perdón de los pecados.
Ustedes son testigos de estas cosas. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Después los llevó fuera de la ciudad hasta un lugar cercano a Betania, y alzando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Con esto termina el Evangelio de San Lucas. Ya después, en los Hechos de los Apóstoles, retoma desde aquí, desde la ascensión de Jesús al cielo, y lo narra como a modo de resumen para poder de ahí pues comenzar con esta parte de los Hechos de los Apóstoles. Pero aquí también nos dice algo bien interesante. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, y les explica pues también en parte esto de las Escrituras, y pues que todo lo que hizo, los milagros, las predicaciones, todo fue para que se cumpliera este plan de salvación de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos y que leíamos que no habían entendido la multiplicación de los panes y su mente seguía cerrada? Bueno, aquí nos habla Jesús de que poco a poco se los fue revelando de forma que ellos pudieran entender todo lo que oyeron, todo lo que vieron, todo lo que vivieron para poder cumplir esa misión. Podemos ver que Jesús no envía a sus discípulos a la misión sin prepararlos antes. También nosotros, si queremos ser sus discípulos, pues Jesús nos prepara. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con los sacramentos, con su palabra, con la Eucaristía y también con lo que vamos viviendo día con día, lo que nos enseñan nuestros papás, nuestros maestros, los sacerdotes, etc. Todos tenemos una misión que poco a poco vamos descubriendo, pero podemos prepararnos poniendo en práctica lo que Jesús lo que Jesús les fue enseñando a sus discípulos. Vamos llegando al final de nuestro video del día de hoy y quiero dejarte pues una pequeña tarea, digámoslo así. Te pido que reflexiones un poquito sobre lo que vimos y que escribas 3 acciones concretas de las que Jesús les pidió a sus discípulos, a las que tú te comprometas a intentar poner en práctica durante este mes. ¿Sí? 3 sencillas que se puedan poner en práctica, pues ya. Claro, pueden costar trabajo y puede ser que unos días lo logremos más que otros, pero ya podemos empezar a poner en práctica. Y 3 que quieras trabajar a largo plazo, que tú digas, bueno, a mí me gustaría quizá en algunos años poder ser así, así y así, como Jesús les pidió a sus discípulos que sean. Entonces, 3 que puedas empezar a trabajar ahorita y 3 que quieras obtener a largo plazo. Muy bien, pues llegó la hora de pasar a nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar al final del video del día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a entender, así como a tus discípulos les abriste el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras y todo aquello que vieron y escucharon estando contigo, para poder así enseñarlo a los demás, dar testimonio y cumplir la misión que tú tenías preparada para cada uno de ellos. Te pedimos que hagas lo mismo con nosotros. Ponemos en tus manos nuestro día, nuestra vida, a nuestra familia, nuestros amigos y todo lo que tenemos en nuestro corazón. Y terminamos nuestra oración encomendándonos a la Virgen María diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, nos vemos en el próximo video. Bye bye.